Que el Señor le bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el misterio de la redención. Durante años se nos ha enseñado en nuestra iglesia que el Señor Jesucristo murió para pagar con su sangre el precio por nuestros pecados y que gracias a su sacrificio hoy tenemos salvación y vida eterna. Todo esto es verdad y lo creemos porque está escrito en su palabra. Sin embargo, muchos no conocen en profundidad el misterio de la redención, el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para luego ser resucitado. ¿Por qué era necesario que el Señor muriera siendo aborrecido por todos? ¿Por qué el Verbo de Dios, siendo el dador de la vida, se hizo carne para ser sacrificado y ser molido por nuestros pecados? ¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera resucitado? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en la versión NTV, voy a leer: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Que el Señor nos bendiga. Dijo Jesús a los judíos en el capítulo 8 de Juan: si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Ustedes son esclavos, porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado. La Biblia dice que por la ley es el conocimiento del pecado y que todos estamos bajo la maldición de Dios, la maldición de la ley. También dice que todos estamos bajo la maldición de la muerte, porque como leemos en Romanos 5, dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos entender entonces que toda la humanidad está bajo la maldición de la muerte, bajo la maldición del pecado y bajo la maldición de la ley. Pero sin embargo, Dios en su gran misericordia tenía preparado el remedio para los que estamos bajo estas maldiciones. Y la respuesta a este misterio está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56, donde la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no podía volar la ley, no podía abolir la ley, no podía anularla. Solo podía hacerlo el Padre, porque fue Él quien estableció la ley de Moisés. En Gálatas capítulo 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Que Jesús fue hecho maldición lo podemos leer en Deuteronomio 21, 22, donde se establece este punto de la ley. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo del Dios viviente, siendo sin pecado. Su Padre, por amor a nosotros, lo trató como un pecador y lo entregó para ser nuestro sustituto
en la cruz del Calvario. Como dice su palabra en 2 Corintios capítulo 5, 21, en la versión NBI voy a leer: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, que el poder del pecado es la ley. Por lo tanto, la única manera de quitarle el poder al pecado era anulando la ley. Pero ¿cómo Dios podría anular la ley de Moisés? En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice el Señor: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y Dios, que fue el que estableció la ley de Moisés, usó este mismo principio para anular la ley. Este punto de la ley decía que el homicida debía ser colgado en un madero y que era maldito por Dios. Y Dios, en su soberanía, al resucitar a Jesús de entre los muertos, estaba dejando sin efecto este punto de la ley. Y con esto, valiéndose de este principio, estaba dando testimonio de que toda la ley dada a Moisés quedaba anulada. Mi hermano, tú y yo teníamos que estar colgados en ese madero. Pero Jesús, por amor a nosotros, se entregó a sí mismo para ser Él la propiciación por nuestros pecados. Al quedar la ley anulada por la resurrección de Jesús, el pecado ya no tiene ningún poder sobre los que hemos creído por la fe en Cristo Jesús, a los que hemos sido crucificados en Cristo, a los que hemos muerto y resucitados en Cristo por medio del bautismo, así como lo dice su palabra en Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Viendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no puede morir. La muerte no se enseñorea más de Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Dice también en el versículo 56 que hemos leído, que el aguijón de la muerte es el pecado. Por ende, si el pecado ya no tiene poder, tampoco la muerte tiene el aguijón para matar a los creyentes en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, este es el misterio de la redención. La razón de por qué Jesús tenía que ser crucificado como homicida y tenía que ser resucitado era para anular la ley de Moisés y así quitarle el poder de la ley al pecado. Porque sin ley ya no hay pecado, ya que el pecado es transgresión a la ley. Y también para quitarle a la muerte su aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y si ya no hay pecado, ya no hay muerte. Que el Señor nos bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias sean dadas a nuestro Padre Celestial por habernos dado a su Hijo amado Jesús, para que por medio de su sacrificio perfecto en la cruz y su resurrección
fuésemos libres y tuviésemos libre entrada también al reino de los cielos. Dice en Romanos capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia causada del pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, aleluya, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. Mis hermanos, con la muerte y resurrección de Cristo, el pecado perdió todo su poder y ya no puede enseñorearse de ti ni de mí, porque los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en su cuerpo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A pesar de que esta poderosa palabra escrita por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 está en el contexto de la resurrección de los muertos, podemos decir ahora mismo, con la convicción que nos da nuestra fe en la obra redentora y perfecta de Cristo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso, mis hermanos, alegrémonos y gocémonos, porque por la gracia de Dios y por el sacrificio perfecto de Cristo, ahora podemos decir: ya soy libre de la maldición de la ley, ya soy libre de la maldición del pecado, ya soy libre de la maldición de la muerte. Que el Señor nos bendiga grandemente. Yo le agradezco a mi Señor por la revelación de su palabra. Para Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, y para mí su infinita misericordia. Amén.